Invierno de 1943. En la costa atlántica de Francia, el puerto de Brest dormía bajo una lluvia fina que parecía caer sin fin desde los cielos plomizos. El aire olía a sal, a hierro y a tensión. Dentro de un edificio gris sin ventanas, oculto detrás de los muros del antiguo arsenal naval, se encontraba una de las salas más secretas del Reich. La estación de escucha de la Abwehr, el servicio de inteligencia alemán, era un santuario de cables, válvulas incandescentes y auriculares que zumbaban con el rumor constante del mundo invisible, el espectro radioeléctrico. Allí, entre máquinas que respiraban vapor y electricidad, los hombres libraban una guerra que no se veía, pero que se sentía en cada frecuencia. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte, porque mañana he preparado algo realmente especial para ti. El capitán Erich Baer, oficial de inteligencia naval de 36 años, llevaba más de 2 días sin dormir. Tenía los ojos hundidos y los dedos manchados de tinta de teletipo. Frente a él, las lámparas de filamento proyectaban una luz amarillenta sobre mapas manchados de café, donde líneas trazadas a lápiz indicaban rutas marítimas, convoyes y posiciones de submarinos. A su lado, el doctor Wilhelm König, criptógrafo y físico de la Universidad de Leipzig, anotaba en un cuaderno de cuadrícula los patrones de transmisión que emergían entre el caos del éter. König, de rostro pálido y lentes gruesos, no creía en los milagros, pero sí en la matemática del azar. Y aquella noche, algo en el ruido del aire había cambiado. El sistema B-Dienst, orgullo de la Kriegsmarine, era su herramienta más preciada. Desde 1940, los alemanes habían descifrado parte del código naval británico y sabían leer, aunque con esfuerzo, las órdenes de los convoyes aliados. Cada día, las antenas instaladas a lo largo del Atlántico cazaban miles de fragmentos de mensajes. Los operadores los llamaban ecos de guerra. Algunos eran falsos, otros auténticos. Todos eran vitales. Baer creía firmemente que quien dominara el éter, dominaría el mar. Esa noche, a las 22:13, un operador joven con el uniforme arrugado levantó la mano. «Señor», una nueva transmisión anunció con voz tensa. «Código naval británico. Nivel de urgencia. Alfa». Baer se inclinó sobre la mesa y ajustó los auriculares. Una secuencia de pitidos, pausas y tonos metálicos llenó el aire. König comenzó a transcribir con rapidez, dibujando columnas de puntos y rayas en papel cebolla. La sala entera se sumergió en el silencio reverente que solo se da cuando los hombres saben que algo crucial acaba de cruzar el aire. Minutos después, el mensaje quedó parcialmente traducido. Flota aliada en movimiento. Destino: Golfo de Vizcaya. Prioridad máxima: confirmar cobertura aérea. Baer dejó caer el cigarrillo sobre el suelo. Lo aplastó sin mirarlo. El Golfo de Vizcaya, murmuró. Justo bajo nuestro alcance. König lo observó con prudencia. Podría ser una transmisión repetida, Herr Hauptmann. Los británicos han modificado su patrón de frecuencia. No descarto que... No lo interrumpió Baer, con el tono seco del que no tolera la duda. Esto es real. Es el primer movimiento serio en semanas. Fuera. El viento golpeaba los ventanales como si quisiera entrar. La antena principal de la estación giraba lentamente, buscando señales que confirmaran la dirección del supuesto convoy. Cada frecuencia era un campo minado. Entre los zumbidos se colaban interferencias, voces distorsionadas, órdenes que parecían venir desde el fondo del mar. Los operadores decodificaban, copiaban, cruzaban datos. La guerra invisible tenía su propio idioma, hecho de ruido y sospecha. A medianoche, Baer reunió al equipo alrededor de la gran mesa de operaciones. El mensaje indica una flota con escolta aérea, explicó. Si esto es cierto, podemos informar al Orient. El almirante Dönitz sabrá qué hacer. König permanecía en silencio. Había algo que no encajaba. Revisó la hora de emisión, la intensidad de la señal y la dirección de la fuente. El código era británico, sí, pero el tono de llamada le resultaba familiar. Demasiado familiar,
Lo había escuchado antes, en simulaciones de entrenamiento. Herr Hauptmann dijo finalmente: «Esta señal proviene de un rango muy estrecho. Su modulación no es típica de transmisiones móviles». Baer lo miró con cansancio. «¿Qué insinúa, doctor? Podría ser una retransmisión». «Un eco artificial», respondió König. «Una trampa, quizá». El capitán sonrió con una mezcla de desprecio y ansiedad. ¿Una trampa? Los ingleses no dominan aún esa técnica. Además, no estamos hablando de amateurs. Bedienst nunca se equivoca. Las palabras flotaron en la sala con el peso de una sentencia. Nadie respondió. Los operadores siguieron trabajando, registrando cada mensaje con precisión milimétrica. Afuera, la tormenta aumentaba. Los relámpagos iluminaban por instantes el puerto de Brest, donde los submarinos descansaban como bestias dormidas bajo lonas empapadas. A la 1:20 de la madrugada llegó una segunda transmisión, esta vez más urgente. Convoy confirmado. Punto de reunión. Coordenadas 47 grados norte, 7 grados oeste. Orden de zarpada inmediata. Baer se irguió. Ahí está la prueba. Preparen el informe. El teletipo comenzó a repiquetear con furia. Las letras mecánicas formaban palabras que cambiarían destinos. Informe de interceptación. Flota aliada rumbo al Golfo de Vizcaya. Solicitud de patrullas aéreas. Envío urgente al Comando Naval del Orient. Mientras tanto, König anotaba en silencio los intervalos de las señales. Algo en su intuición científica le decía que esas ondas no eran lo que parecían. Había una cadencia artificial, una repetición exacta cada 15 segundos. Las transmisiones humanas nunca eran tan perfectas. Pero cayó. En la jerarquía de la Abwehr, la duda era un lujo. Cuando amaneció sobre el Atlántico, los hombres de la estación llevaban más de 10 horas sin descanso. El aire estaba saturado de tabaco, electricidad y miedo. Baer observaba los gráficos de frecuencia con la mirada fija, como si en ellos pudiera leerse el futuro del Reich. König se quitó los lentes y se frotó los ojos. Recordó una frase de su profesor en Leipzig, antes de la guerra. El conocimiento sin duda se convierte en fe, y la fe, en error. Pero no la pronunció. Había aprendido que la ciencia no servía de escudo contra las órdenes. Al mediodía, en cuestión de horas, los submarinos del grupo High recibirían la orden de partir hacia el Atlántico Norte para interceptar al convoy. La máquina de guerra alemana se ponía en marcha, alimentada por una simple transmisión. Baer encendió otro cigarrillo. Por la ventana, vio cómo el puerto se llenaba de actividad, camiones con torpedos, marineros que corrían bajo la lluvia, banderas que se agitaban en el viento. La guerra tenía sonido, olor y movimiento, pero su alma residía en el aire invisible que los rodeaba. El capitán miró a König y dijo con voz baja, casi con devoción: «El enemigo habla, doctor, y nosotros escuchamos». König asintió sin convicción. Sabía que las ondas mentían con la misma facilidad con que respiraban. Esa noche, mientras la sala se vaciaba, el eco del éter continuó vibrando entre los muros de concreto. Las antenas giraban lentamente, buscando más verdades que tal vez no existían. Nadie imaginaba que aquel mensaje sería el primero de muchos hilos falsos que los llevarían directo a la oscuridad, porque esas ondas invisibles y frías no traían órdenes ni procedían coordenadas. Traían veneno disfrazado de verdad. Marzo de 1943. Londres seguía envuelta en una neblina espesa que parecía no disiparse nunca. Los relojes de la ciudad marcaban las 9:30 de la mañana cuando, en la oficina de guerra, un grupo de oficiales británicos se reunió en una sala sin ventanas, iluminada apenas por una lámpara verde sobre una mesa de roble. En el aire flotaba el olor metálico del polvo y del tabaco recién encendido. Era la hora de planear algo que no se parecía a una batalla tradicional. No habría disparos ni uniformes manchados de barro, solo palabras, números y señales invisibles. El general Sir Hastings Ismay, asesor militar del primer ministro,
Abrió la carpeta marcada con una franja roja y el sello de Top Secret. En la primera hoja se leía un título: Operation Cockade. El plan, en apariencia, era simple. Los aliados sabían que los alemanes escuchaban todas sus transmisiones con un celo casi religioso. Por eso, decidieron convertir esa obsesión en un arma. Si el enemigo quería oír, le darían algo que escuchar. El documento describía una serie de operaciones destinadas a engañar a la inteligencia alemana, haciéndoles creer que los aliados preparaban invasiones simultáneas en diferentes puntos de Europa. Pero dentro de Cockade se gestaba un derivado aún más audaz, una maniobra ficticia en el Atlántico, diseñada exclusivamente para confundir al servicio naval enemigo, el temido B-Dienst, mientras en las calles de Londres la gente corría a los refugios cada vez que sonaban las sirenas. En un rincón de Buckinghamshire, a unos 70 kilómetros al norte, un lugar llamado Bletchley Park hervía de actividad. Allí trabajaban matemáticos, lingüistas, criptógrafos y operadores de radio, todos unidos bajo un mismo propósito: ganar la guerra de la información. Las máquinas Enigma capturadas eran desmontadas y estudiadas con precisión quirúrgica, mientras miles de señales, interceptadas cada día, se analizaban línea por línea. En una pequeña cabaña de madera, la número 8, un joven teniente de inteligencia llamado Arthur Wells recibió una tarea inusual. Su misión no era descifrar mensajes alemanes, sino crear los suyos propios. Wells debía escribir falsos telegramas, inventar flotas que no existían y diseñar códigos comprometidos que parecieran auténticos para los analistas del Reich. Su oficina se llenó de mapas del Atlántico, listas de barcos, horarios ficticios y sellos oficiales fabricados con el máximo cuidado. En un memorando interno del Mi-5, fechado el 22 de marzo, podía leerse la instrucción clave: debe parecer una filtración accidental, no un señuelo. Esa frase se convirtió en el credo de toda la operación. La mentira perfecta debía tener la forma de la verdad. Durante semanas, los ingenieros de Bletchley Park trabajaron en los detalles técnicos. Construyeron equipos de transmisión idénticos a los utilizados por las estaciones navales de Liverpool y Plymouth. Se entrenaron operadores con acentos regionales, modulaciones realistas y errores cuidadosamente planeados. Cada palabra, cada pausa, debía sonar humana, improvisada, creíble. Era un teatro sin escenario, donde los actores eran invisibles y el público no debía saber que asistía a una representación. El plan tomó forma en la segunda semana de abril. Los aliados crearían un convoy ficticio, denominado Convoy KX-1, compuesto por supuestos 12 buques mercantes y 2 escoltas armados. Según los mensajes que se emitirían, zarparía desde Liverpool con destino a Gibraltar, transportando suministros estratégicos para las operaciones en el norte de África. Ninguno de esos barcos existía, pero sus nombres, números de registro y patrones de llamada fueron cuidadosamente inventados. Los teletipos y radiotransmisores reproducirían durante varios días la rutina de un grupo naval auténtico: reportes de mantenimiento, verificaciones meteorológicas y solicitudes de escolta aérea. El capitán Ronald Dayton, uno de los responsables de coordinar las transmisiones, explicó la lógica ante el alto mando: no queremos que el enemigo sospeche. Debe parecer auténtico, incluso aburrido. Los alemanes confían más en la rutina que en la emoción. A las 10 de la noche del 1 de mayo, las antenas de Bletchley Park comenzaron a emitir las primeras señales. El aire vibraba con el zumbido de las válvulas y los destellos de las luces indicadoras. En los auriculares, los operadores recitaban mensajes codificados con precisión milimétrica. Convoy KX-1 listo para zarpar, confirmando carga completa, coordenadas actualizadas. Era el inicio del engaño. Las transmisiones se repitieron en horarios irregulares, a veces intercaladas con falsos informes meteorológicos o con pedidos de ayuda. Todo estaba planeado para que los receptores alemanes en la costa francesa las detectaran. El objetivo no era solo confundirlos, sino atraer su atención hacia una amenaza inexistente, desviando recursos y vigilancia de las rutas reales utilizadas por los convoyes aliados.
En el sótano de la oficina de guerra, un pequeño grupo de analistas monitoreaba las reacciones del enemigo. Cada vez que el B-Dienst interceptaba un mensaje y respondía con actividad inusual en las frecuencias alemanas, los británicos sabían que el cebo estaba funcionando. Los informes interceptados por Ultra confirmaron que los nazis habían comenzado a movilizar submarinos hacia el Golfo de Vizcaya. El éxito de la operación residía en su sutileza. No bastaba con mentir. Había que hacerlo de forma elegante. El general Ismay lo explicó en una reunión del gabinete. El enemigo no debe sentir que lo empujamos. Debe creer que tropieza por su cuenta. Cada transmisión del convoy KX-1 se acompañaba de detalles minuciosos, listados de tripulación, referencias a averías de motores, mensajes de felicitación entre oficiales. Incluso se fingió un accidente a bordo de uno de los barcos imaginarios, el SS Merrivale, que supuestamente perdió un marinero durante una tormenta. Se creó un parte de fallecimiento y se lo envió, cifrado, a un supuesto cuartel de Liverpool. Los alemanes lo interceptaron, cayeron de lleno. Mientras tanto, en Alemania, los analistas del B-Dienst celebraban su hallazgo. Creían haber descifrado un convoy crucial para el esfuerzo bélico aliado. Lo que ignoraban era que estaban siguiendo un fantasma. En Londres, los oficiales del Mi-5 y del Naval Intelligence Division observaban los resultados con una mezcla de satisfacción y asombro. Cada línea de código inventado era una bala evitada en el mar. Cada mensaje falso, una trampa tendida con éxito. La información, pensaban, era el nuevo frente de combate. Y el éter, su campo de batalla. El propio primer ministro Winston Churchill, al ser informado del progreso de la operación, sonrió y comentó en voz baja: «Si los alemanes desean escuchar, démosles un concierto». Los días siguientes, los falsos informes continuaron llegando desde el aire, como ecos de una flota inexistente. Los teletipos de la oficina de guerra se llenaron de registros de actividad que, en apariencia, confirmaban la efectividad del plan. Pero no todos compartían el entusiasmo. Algunos analistas temían que los alemanes descubrieran la farsa. El teniente Wells, agotado tras semanas sin descanso, anotó en su diario personal: «La mentira crece tanto que empieza a parecer verdad. Si un día la olvidamos, quizá la creamos nosotros también». Era la paradoja del espionaje: engañar al enemigo sin perder el propio sentido de la realidad. El 24 de mayo, un informe cifrado llegó a la mesa de Ismay. Los alemanes habían desplegado una flotilla de submarinos en una zona donde no había ni un solo barco aliado. La trampa había surtido efecto. Los británicos habían logrado desviar su atención por completo. Cuando los operadores apagaron las transmisiones finales, el silencio que siguió se sintió como una victoria invisible. Las antenas quedaron inmóviles bajo la lluvia, y el sonido del éter volvió a su monotonía. El plan, concebido en las sombras, había cumplido su propósito. Los hombres de Bletchley Park no celebraron con champán ni medallas. Solo miraron los gráficos de frecuencia y comprendieron que habían ganado una batalla que nadie vería en los libros, porque en la guerra del aire los héroes eran los que mentían mejor. A mediados de mayo de 1943, en el puerto fortificado de Lorient, el aire olía a sal, aceite y desesperación. Era uno de los bastiones más importantes de la Kriegsmarine en el Atlántico, un lugar donde el eco metálico de las grúas y el rugido de los motores diésel se mezclaban con el rumor de las olas y las órdenes gritadas en alemán. Allí, en una sala blindada bajo tierra, el gran almirante Karl Dönitz revisaba un conjunto de mensajes interceptados que parecían prometer un golpe decisivo contra la flota aliada. El reloj de pared marcaba las 10:45 cuando un oficial de inteligencia entregó el informe del B-Dienst. Los británicos, según las escuchas, estaban movilizando un convoy desde Liverpool hacia Gibraltar, cargado con combustible, piezas de repuesto y suministros médicos. Las coordenadas sugerían que pasaría por el Golfo de Vizcaya en menos de 3 días. Dönitz levantó la vista. Sus ojos, fríos y hundidos, buscaron en el mapa el punto exacto donde convergían las rutas de navegación. Golpeó suavemente la mesa con el puño
y pronunció una sola palabra. Jagd. Casa. En cuestión de horas, la orden se transmitió a través de los canales cifrados de la Kriegsmarine. 7 U-Boots del Grupo High, una unidad recién reorganizada para interceptar convoyes, recibirían la misión de salir al mar esa misma noche. Los submarinos U-213, U-301, U-409, U-188, U-334, U-355 y U-429 zarparían desde Lorient, Brest y Saint-Nazaire. Cada comandante revisó los códigos de autenticación y las coordenadas de patrulla. Los operadores de radio confirmaron las frecuencias y el sistema de señales ópticas. Los ingenieros verificaron la presión en los compartimientos, los tanques de oxígeno, los tubos lanzatorpedos y las reservas de combustible. El Atlántico, para ellos, era un monstruo predecible, frío, cruel, pero domesticable si se le conocía bien. En tierra, en la estación de escucha de Brest, Hauptmann Erich Baer observaba los preparativos con una mezcla de orgullo y ansiedad. Junto a él, el criptógrafo Dr. Wilhelm König sostenía una carpeta llena de transcripciones. Cada línea representaba horas de trabajo, noches sin sueño frente a los receptores, siguiendo cada pulsación de código Morse, como si fuera el latido del enemigo. Ahora, al ver que su interceptación había desencadenado una operación real, ambos sintieron la euforia de haber dado un golpe maestro. «Lo hemos logrado», Wilhelm dijo Baer, con una sonrisa cansada. «Hemos cazado su sombra antes de que crucen el horizonte». König, siempre más reservado, asintió sin apartar la mirada del papel. Si los británicos transmitieron esto sin cifrado reforzado, o si usaron el mismo patrón 2 veces, están cometiendo un error imperdonable. Nadie escapa de un error así. Los submarinos se sumergieron lentamente bajo un cielo cubierto de nubes densas. El clima en el Golfo de Vizcaya era inestable. Los meteorólogos alemanes predecían fuertes vientos del noroeste y olas de hasta 5 metros. Aún así, el entusiasmo en las tripulaciones era palpable. En los diarios de a bordo, algunos marineros dejaron testimonio de ese momento, registros que décadas después serían recuperados por los historiadores. Uno de ellos, el marinero Heinrich Blum, escribió: «Partimos a las 23 horas con el corazón ligero. Nos dijeron que un convoy aliado se aproxima. Si lo alcanzamos, será un golpe memorable. El mar está bravo, pero nada puede detenernos ahora». Otro diario, hallado entre los restos del U-409, contenía una frase más sombría: «El viento ruge y las olas golpean como martillos. Pero todos confían en Dönitz. Él sabe dónde está la presa». Desde su cuartel, Dönitz seguía las posiciones actualizadas mediante el sistema de informes Kurzsignale. Cada mensaje era transmitido con brevedad para evitar la triangulación enemiga. Los operadores de radio empleaban un cifrado de doble capa basado en la máquina Enigma M4, adaptada para la flota submarina. La disciplina era absoluta. Cualquier error de transmisión podía significar la muerte. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Durante las primeras 24 horas, todo parecía desarrollarse según el plan. Los U-Boots se distribuyeron en una formación de abanico, cubriendo un corredor marítimo de casi 120 kilómetros. Los comandantes reportaban detecciones de ruidos lejanos en el hidrófono, posibles motores, ecos dispersos. En Lorient, Baer recibía las señales con satisfacción. Los británicos, pensaba, habían sido demasiado confiados. Sin embargo, algo comenzó a inquietar a König. A medianoche, mientras revisaba la secuencia de mensajes interceptados, notó una irregularidad. Los telegramas aliados llegaban con una cadencia demasiado precisa, casi matemática. No había interferencias, ni errores, ni pausas naturales de comunicación. Todo sonaba artificial. «Eric», dijo el criptógrafo, frunciendo el ceño, «escucha esto».
Cada mensaje tiene la misma estructura temporal, la misma proporción de silencio entre palabras. Es como si alguien los hubiera programado. Baer lo miró incrédulo. ¿Insinúas que es una trampa? No lo sé, respondió Koenig. Pero si lo fuera, sería perfecta. Mientras tanto, en el U-301, el capitán Otto Lenz luchaba contra el oleaje. El mar, embravecido, hacía crujir el casco de acero, y la condensación caía del techo en gotas heladas. Su operador de sonar, un joven de apenas 20 años llamado Kurt Voss, creía haber detectado una hélice a distancia. El capitán ordenó inmersión a profundidad media y silencio absoluto. Durante 20 minutos escucharon con atención. Pero el sonido desapareció tan pronto como había surgido. A las 3 de la madrugada, Dönitz recibió un informe cifrado desde Brest. Contacto posible con convoy a 200 kilómetros al suroeste de la base. Patrulla High en posición. El almirante ordenó mantener el curso y prepararse para el ataque coordinado al amanecer. En la superficie, la tormenta se intensificó. Los periscopios apenas podían estabilizarse, y las antenas de radio se sacudían violentamente. Aún así, las tripulaciones se aferraban a la esperanza. Creían estar a punto de repetir los éxitos del año anterior, cuando los U-Boots habían hundido más de 800.000 toneladas de barcos aliados. Nadie imaginaba que esa cifra ya no se repetiría jamás. En el cuartel del Orient, Baer caminaba de un lado a otro frente al mapa. Koenig permanecía en silencio, observando los patrones de transmisión que seguían sin variación. Finalmente habló con voz baja. Erich, si estos mensajes son falsos, nuestros hombres están navegando hacia la nada. Baer no respondió. En su rostro se mezclaban la duda y el orgullo herido. No podía aceptar que todo su trabajo, las semanas de vigilancia, las noches sin dormir fuera parte de una ilusión cuidadosamente tejida por el enemigo. Los diarios de los submarinistas siguieron registrando la esperanza. Hemos recibido coordenadas nuevas. El convoy parece moverse más al sur. Otro escribió: los británicos no podrán escapar. Esta será su tumba. Pero el amanecer trajo silencio. Ningún radar detectó señales. Ninguna hélice amiga ni enemiga perturbó el océano. Solo el rugido del viento y el choque de las olas contra el casco. A las 7:30 de la mañana, el U-409 emitió su último mensaje. Sin contacto visual. Sospechamos error de interceptación. Solicitamos confirmación. Desde el Orient, Baer ordenó mantener la búsqueda. Dönitz, informado del resultado, frunció el ceño. No estaba acostumbrado a cazar fantasmas. En su diario personal, el almirante anotó aquella noche: confío en mis hombres, pero el enemigo ha aprendido a mentir mejor de lo que esperábamos. Tal vez el mar ya no nos pertenece. Y en la penumbra del cuartel, entre las luces parpadeantes de las consolas de radio, el doctor Koenig murmuró una frase que solo Baer alcanzó a oír: el éter nos devuelve el eco, pero no la verdad. La noche del 26 de mayo de 1943 cayó sobre el Atlántico como un telón negro. El viento soplaba del noroeste con la fuerza de un martillo invisible, y la lluvia caía en diagonales furiosas, azotando la superficie del mar hasta convertirla en una alfombra de agujas brillantes. No había luna, solo oscuridad y el rugido del océano. Los 7 submarinos del grupo High avanzaban a intervalos, separados por decenas de kilómetros, buscando un convoy que parecía deslizarse siempre más allá del horizonte. A bordo del U-441, el capitán Kurt Hartmann permanecía inclinado sobre el mapa de navegación. La aguja del compás temblaba con cada golpe de ola. El operador de sonar, con los auriculares puestos, giraba lentamente la perilla de ajuste. De vez en cuando levantaba la vista, esperando una señal, un eco, un latido que indicara la presencia de hélices enemigas, pero lo único que devolvía el aparato era vacío. Silencio. Nada, señor, murmuró el operador. Solo el mar. Hartmann asintió sin hablar. En su mente resonaban las órdenes de Dönitz. El convoy está ahí. No duden. Busquen. Pero ya llevaban más de 30 horas navegando en círculos sin detectar nada sólido.
El aire dentro del submarino estaba cargado de humedad y aceite. Los hombres sudaban, dormían poco y hablaban menos. En los diarios, algunos escribían frases breves, casi suspiros atrapados en papel húmedo. El océano parece burlarse de nosotros. Mientras tanto, en la estación de radio de Brest, Hauptmann Beer observaba las frecuencias enemigas. Las transmisiones aliadas seguían con su ritmo perfecto, matemático, idéntico al de los días anteriores. El Dr. König lo advirtió de nuevo. Eric, no hay variación alguna. Ningún convoy real se comunica así. Esto huele a falsificación. Pero Baer, cegado por la necesidad de justificar la misión, respondió con frialdad. Si fuera falso, ya lo sabríamos. Confía en el B-Dienst. En realidad, al norte del Atlántico, cerca de Islandia, un grupo de estaciones secretas británicas emitía señales señuelo diseñadas para crear ecos falsos. Eran ondas calibradas con precisión para imitar el patrón de un convoy en movimiento. Intervalos, frecuencia y modulación ajustadas, según los informes de inteligencia. Los ingenieros del Mi-5 lo llamaban teatro electromagnético. A los alemanes les parecía un rastro inconfundible de vida. A los británicos, una sinfonía de sombras. A las 2:15 de la madrugada, el U-441 detectó por fin un eco. El sonar marcaba una señal débil, pero constante, hacia el suroeste. Hartmann ordenó inmersión media y cambio de rumbo. Los motores eléctricos rugieron bajo el agua. Durante casi una hora siguieron el rastro, convencidos de haber encontrado el convoy, pero el eco se desvaneció tan rápido como había aparecido. Solo quedaba el ruido del mar, interminable, burlón. En la superficie, el clima empeoró. Las ráfagas de viento superaban los 100 kilómetros por hora. Las olas, tan altas como casas, golpeaban el casco con un estruendo que hacía vibrar los remaches. Dentro del submarino, la tensión era palpable. Los hombres apenas respiraban cuando el capitán caminaba entre ellos. Uno de los marineros, Ernst Huber, anotó en su diario: «Llevamos 3 días buscando fantasmas. Quizá el enemigo no está ahí, sino en el aire que respiramos». A unos cientos de kilómetros de distancia, en la base aliada de Lough Erne, en Irlanda del Norte, un operador de radar del Coastal Command detectó una transmisión de alta frecuencia. Provenía del Golfo de Vizcaya y correspondía a las señales de comunicación de la flota de submarinos alemana. Los británicos, gracias al sistema HuffDuff, podían triangular la posición exacta de las emisiones. En minutos, los analistas de Bletchley Park confirmaron la información. Había al menos 3 U-Boots activos en la zona. El oficial de guardia dio la orden inmediata. Despeguen los PBY Catalinas de patrulla. Que salgan con ley lights y cargas de profundidad. A las 4:30, el primer avión Catalina, con número de serie Vic-15, partió desde la costa oeste bajo una lluvia horizontal. El piloto, el teniente Edward McAllister, sabía que los submarinos eran más vulnerables justo antes del amanecer, cuando salían a superficie para recargar baterías y ventilar el aire interno. Llevaban instalados los nuevos reflectores Ley Lights, capaces de iluminar el océano con una potencia cegadora. En el U-441, Hartmann decidió emerger. Las reservas de oxígeno estaban bajas y la tripulación necesitaba aire. A las 5:12, el submarino asomó lentamente sobre un mar embravecido. El capitán subió al puente, protegido apenas por su abrigo de cuero. El viento era helado. A lo lejos, entre la bruma, creyó ver una sombra, una silueta alada que no encajaba con ninguna forma conocida de barco. Un segundo después, el cielo se iluminó. El foco del Ley Light rasgó la oscuridad como un relámpago artificial, revelando la superficie plateada del submarino. Los hombres en cubierta apenas tuvieron tiempo de gritar. El Catalina descendió en picado, liberando una ráfaga de cargas de profundidad que explotaron en una secuencia brutal, 1, 2, 3, 4 detonaciones. El mar se alzó en columnas de fuego y espuma.
Dentro del submarino, los compartimientos se llenaron de humo. Los indicadores de presión estallaron. El timonel intentó corregir el rumbo, pero la energía eléctrica se cortó. Las luces parpadearon y se apagaron. Hartmann, cubierto de sangre, gritó órdenes que nadie podía oír. El U-441 comenzó a inclinarse hacia estribor. El operador de radio logró enviar un último mensaje antes de que el agua invadiera la sala. Ataque aéreo, coordenadas 48 grados norte, 8 grados oeste. Solicitamos ayuda inmediata. El mensaje fue recibido en Brest, pero ya era demasiado tarde. A las 5:20, el submarino desapareció del radar. El Catalina sobrevoló el punto de impacto 2 veces más, observando el aceite que emergía a la superficie y los restos flotando entre las olas. Desde el aire, el teniente McAllister anotó en su informe: hundimiento confirmado, sin supervivientes visibles. En Lorient, Baer recibió la noticia con incredulidad. Koenig permanecía de pie junto a la consola, con el rostro blanco como la pared. Era el U-441, dijo en voz baja. Siguen buscando un convoy que nunca existió. Baer cerró los ojos. Por un instante, escuchó el zumbido del éter, ese sonido que antes le había parecido heroico. Ahora sonaba como una burla. Durante los días siguientes, otros submarinos reportaron contactos falsos, interferencias en los hidrófonos, señales que se desvanecían sin explicación. Algunos creyeron oír motores lejanos, otros, golpes que venían del fondo, pero el Atlántico seguía vacío, inmenso, indiferente. En su diario, Dönitz escribió desde Berlín: el mar ya no responde. Tal vez hemos perdido no contra los barcos, sino contra las sombras. Esa noche, los P-Bay Catalinas regresaron a su base con el combustible justo. En sus fuselajes, las marcas blancas del salitre y los impactos del viento contaban otra historia, la de una guerra donde la verdad y la mentira navegaban bajo el mismo cielo. El Atlántico, cubierto de lluvia y silencio, volvió a cerrarse sobre los restos del U-441. Nadie en la superficie escuchó los últimos golpes metálicos del casco hundiéndose. Solo el mar, eterno y cruel, y en la estación de Brest, Koenig anotó una última frase en su cuaderno de trabajo: hemos aprendido que el silencio también puede matar. Londres, abril de 1943. En una sala sin ventanas, iluminada por lámparas de tono ámbar, un grupo de operadores tecleaba sin descanso. Las máquinas Typex zumbaban como enjambres metálicos, tragando cintas de papel y escupiendo mensajes cifrados en una lengua que solo unos pocos en el mundo sabían leer. Era la madrugada del día 20, y en Bletchley Park, el corazón invisible de la inteligencia británica, algo extraordinario acababa de ocurrir. El sargento Robert L. Hargreaves, analista de señales, levantó la vista de su mesa y murmuró con voz tensa: tenemos tráfico enemigo. Prioridad alta. Transmisión desde el Orient, firmada por Dönitz. Su supervisora, la capitana Margaret Lewis, se acercó sin perder la calma. Con los auriculares puestos, escuchó el murmullo del código Morse. Luego, con precisión quirúrgica, comenzó a traducir cada grupo de 5 letras. Los resultados eran claros. U-Boots perdidos al oeste de Irlanda. Convoy no localizado. Solicitamos confirmación del objetivo. En menos de 20 minutos, el mensaje fue decodificado completamente. Los ojos de Lewis brillaron detrás de sus lentes redondos. Lo logramos, dijo en voz baja. Han mordido el anzuelo. En la esquina opuesta de la sala, un joven criptógrafo escribió el informe oficial con la frase que pasaría a la historia: Enemy misdirection achieved. Era la confirmación definitiva de que la operación Cockade, la gran simulación de los aliados, había funcionado. Durante semanas,
Los alemanes habían creído en la existencia de un convoy fantasma que se dirigía desde Liverpool hacia Gibraltar. Habían enviado 7 submarinos para interceptarlo. Uno de ellos, el U-441, ya había sido destruido. Otros seguían navegando a ciegas, buscando un enemigo que nunca había zarpado. En el War Office de Londres, el comandante Charles Beaumont, jefe de contrainteligencia naval, entró a la sala con paso firme. Llevaba el uniforme perfectamente planchado, una pipa sin encender en la mano y el aire satisfecho de quien acaba de ver una jugada maestra concluir. ¿Confirmado por Ultra?, preguntó. Sí, señor, respondió Lewis. Todos los indicios coinciden. Los alemanes están convencidos de que el convoy existe. Han redirigido la mitad de su escuadra del Atlántico Norte. Beaumont sonrió con discreción. Entonces el Atlántico está un poco más vacío. El éxito del engaño no se debía solo a la transmisión de señales falsas, sino al arte de la sutileza. El memorando del Mi-5 lo había advertido meses antes. Debe parecer una filtración accidental, no un señuelo. Los británicos habían seguido esa línea con precisión. Cada mensaje, cada interferencia, cada silencio había sido cuidadosamente diseñado para parecer casual. Y ahora, en los despachos de Whitehall, el resultado se celebraba con una mezcla de alivio y orgullo contenido. Mientras tanto, en las profundidades del Atlántico, la historia seguía su curso trágico. El U-466, comandado por el teniente Otto Meller, navegaba a 20 metros bajo la superficie. Habían recibido órdenes de continuar la búsqueda. El mar estaba en calma, pero el aire dentro del submarino pesaba como plomo. Las provisiones escaseaban, las baterías bajaban y las voces de la tripulación sonaban cansadas. En el diario de a bordo, Meller escribió: «El convoy parece moverse sin dejar rastro. Sospecho interferencia. Sin embargo, las órdenes son claras. Persistir». A las 3 de la tarde del día 22, el operador de radar detectó una sombra lejana, un eco metálico al norte. Meller creyó por un instante que había encontrado al enemigo. Subió a superficie, ordenó desplegar el periscopio y avanzó hacia la señal. Pero aquello no era un convoy, era un avión Catalina del Coastal Command, patrullando la zona. El Catalina, pilotado por el teniente Harold Dempsey, detectó al submarino mediante radar ASV Mark III. Se acercó sin ser visto, volando bajo entre la neblina. A las 3:27 lanzó 4 cargas de profundidad, perfectamente alineadas. El mar se levantó en una explosión blanca. Dentro del submarino, los hombres gritaron. Los medidores se rompieron. El timón se trabó. El U-466 comenzó a descender, girando lentamente hacia la oscuridad. Meller intentó nivelar el barco, pero el agua entraba por las válvulas principales. ¡A superficie!, gritó. Con un esfuerzo desesperado, los motores eléctricos lograron empujar el casco hacia arriba. El submarino emergió entre chorros de vapor y fragmentos de espuma. En la cubierta, una docena de hombres salieron al aire libre, jadeando, temblando. El Catalina giró para atacar de nuevo, pero esta vez el artillero del submarino abrió fuego con una ametralladora MG-410. Las balas trazadoras iluminaron la niebla. Una alcanzó el ala del avión, que se inclinó bruscamente. Dempsey corrigió el rumbo, lanzó una última bomba y se retiró con el combustible al límite. En el mar, el U-466 flotaba dañado, inmóvil, como una bestia herida. Meller ordenó abandonar el barco. 22 hombres saltaron al agua helada. Las olas los arrastraban mientras el submarino se hundía lentamente, con la proa apuntando al cielo. En el diario del operador, hallado semanas después, se leía la última frase: «El mar está vacío, pero aún lo tememos». Horas más tarde, un buque de rescate británico, el HMS Albrighton, llegó al punto de coordenadas 49 grados norte, 7 grados oeste. Los vigías divisaron restos flotantes, una balsa invertida, fragmentos de madera, un casco de acero.
Encontraron a 6 supervivientes, exhaustos y congelados. Entre ellos estaba Mailer, cubierto con una manta, mirando al horizonte sin hablar. Cuando lo subieron a bordo, un oficial británico le ofreció té caliente. ¿Dónde estaba su convoy?, preguntó con tono neutro. Mailer lo miró sin responder. Solo murmuró: «No existía, ¿verdad?». El británico guardó silencio. En el cuaderno del interrogatorio, escribió una sola línea: comprensión inmediata del engaño. En Londres, la noticia del hundimiento del U-466 llegó a Bletchley Park esa misma noche. Hargreaves, agotado, dejó caer los papeles sobre la mesa. «Otro más», dijo. «Y todo por un convoy que nunca salió del puerto». Margaret Lewis asintió. «Es terrible, pero necesario. Cada minuto que ellos gastan en perseguir fantasmas, un barco real cruza el Atlántico a salvo». El comandante Beaumont redactó el informe final para el alto mando. El enemigo ha demostrado plena confianza en la información falsa. Se confirma desvío operativo de la flota U-Boot. Resultado: reducción significativa de ataques sobre rutas reales. Operación Cockade. Éxito total. Enlospado. Márgenes del documento. Escribió a mano una frase personal. A veces, la verdad más poderosa es la que nunca existió. Durante los días siguientes, los analistas de Bletchley Park siguieron interceptando mensajes de los restos del grupo High. Todos reflejaban confusión, desesperación, incredulidad. Algunos pedían órdenes nuevas, otros, simplemente, silencio. En el mar, los supervivientes del U-466 fueron llevados a un campo de prisioneros en Escocia. Allí, entre alambradas y lluvia, Mailer escribió su último testimonio. Creímos en una voz. Navegamos tras un eco. El Atlántico nos habló con mentiras y respondimos con fe. En Londres, al amanecer del día 24 de abril, Margaret Lewis cerró el archivo con un sello rojo que decía Confidential. Luego miró por la ventana, donde el cielo empezaba a teñirse de gris. El engaño había terminado, y, por primera vez en muchos meses, el Atlántico parecía guardar silencio. Rennes, mayo de 1943. El amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las persianas metálicas del centro de escucha número 4 de la Abwehr. En la sala principal, las máquinas de radio crepitaban con su zumbido eléctrico habitual. Un murmullo constante que, para los oídos entrenados, era casi un lenguaje en sí mismo. El doctor Wilhelm König, criptógrafo jefe del puesto, se inclinó sobre su mesa mientras el operador de turno le entregaba una hoja de papel amarillento recién salida del decodificador. La tinta aún estaba húmeda. «Doctor, las transmisiones aliadas se han repetido otra vez», dijo el joven cabo que lo asistía. «Mismo código, misma frecuencia, misma hora». König frunció el ceño. Era la tercera vez que observaba el mismo patrón en menos de 2 días. Cada 12 horas exactas, una serie de mensajes británicos llegaba desde el supuesto convoy que, según sus informes, debía estar cruzando el Golfo de Vizcaya. Los mensajes hablaban de formaciones dispersas, necesidad de apoyo aéreo y condiciones meteorológicas adversas. En apariencia, eran informes rutinarios de una flota bajo presión. Sin embargo, algo no encajaba. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y volvió a leer los textos decodificados. No había variaciones naturales, ningún error humano, ni siquiera una mínima diferencia en el tono de transmisión. Todo era demasiado perfecto, como si una máquina los hubiese generado. Y en el mundo del espionaje, la perfección era una señal de peligro. König encendió su pipa, pensativo, mientras el humo formaba remolinos sobre la lámpara de escritorio. Recordó una conferencia a la que había asistido en Berlín el año anterior, donde se mencionó un programa británico de transmisores automáticos apodados Phantom Stations. Aquellas emisoras eran capaces de repetir secuencias pregrabadas, imitando el estilo humano de los operadores reales. Hasta ese momento, se creía que solo se usaban para confundir radares o distraer interceptores. Pero, ¿y si los aliados habían llevado esa idea más lejos,
A las 7 de la mañana, Koenig ordenó suspender temporalmente la escucha automática. Tomó asiento frente al receptor principal y sintonizó manualmente la frecuencia 182.5. Esperó. El reloj marcó las 7:13 cuando escuchó el primer tono, pip, 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 seguido de la secuencia habitual en Morse. Cerró los ojos y comenzó a traducir mentalmente cada carácter, palabra por palabra. El mensaje era idéntico al que había llegado la noche anterior. Hasta en los errores de puntuación. No había duda. Era una repetición exacta. Anotó cada detalle en su cuaderno de análisis. Luego, con calma científica, comparó las firmas de señal, la intensidad y la latitud estimada. El resultado fue inquietante. La señal provenía no del Golfo de Vizcaya, sino de un punto mucho más al norte, en la costa occidental de Islandia, donde se sabía que los británicos operaban estaciones de radio experimentales desde 1941. Koenig se quedó inmóvil, sintiendo un leve escalofrío. Si aquello era cierto, entonces toda la operación que el almirante Dönitz había ordenado el envío de 7 U-Boots para interceptar un convoy inexistente había sido construida sobre una ilusión cuidadosamente fabricada. Llamó al Hauptmann Erich Baer, su superior inmediato. «Erich, necesito que veas esto». Baer llegó al poco tiempo, aún con el abrigo puesto y un cigarro sin encender entre los labios. «¿Qué ocurre?» Koenig le mostró las hojas con las comparaciones de señal. «Estas transmisiones no son humanas. Se repiten cada 12 horas con una precisión imposible. Provienen de una fuente estática, no de un barco en movimiento». Baer lo miró, sin comprender del todo. «Está diciendo que todo esto ha sido una farsa». «Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Una farsa meticulosamente construida. Los británicos nos tendieron una trampa y la mordimos». Durante un largo silencio, ambos hombres permanecieron frente al mapa del Atlántico que cubría la pared. Pequeñas banderas marcaban las posiciones estimadas de los submarinos del Grupo High. De esas 7 unidades, 2 ya estaban hundidas, 3 fuera de contacto, y las restantes seguían transmitiendo señales de búsqueda. Todo aquello, toda la maniobra, las vidas perdidas. Las horas de análisis había sido consecuencia de confiar en la voz del enemigo. Koenig se sentó y comenzó a redactar un informe urgente dirigido al alto mando naval en Berlín. Escribió con letra firme: «Es posible que hayamos sido víctimas de una operación de desinformación controlada. Las transmisiones aliadas interceptadas presentan características de repetición artificial y localización inconsistente con la ruta prevista del convoy. Solicito verificación inmediata y suspensión temporal de operaciones basadas en dicha información». Selló el documento con la marca de máxima prioridad y lo entregó personalmente al mensajero que partía hacia Lorient en un vehículo militar. Mientras el sonido del motor se desvanecía, Baer se quedó mirando por la ventana. Afuera, la lluvia comenzaba a caer con lentitud, golpeando los cristales con un ritmo monótono. «¿Cree que reaccionarán a tiempo?», preguntó. Koenig negó con la cabeza. «No lo creo. Cuando la verdad viaja, la mentira ya ha ganado una guerra». Esa misma noche, a las 23:40, la respuesta de Berlín llegó en código cifrado. Era breve y seca. «Informe recibido. Proceda con verificación. No se confirma desinformación hasta nueva orden». En otras palabras, nada cambiaría. Koenig dejó el mensaje sobre la mesa y lo observó sin decir palabra. Sabía que en el mar, hombres jóvenes seguían buscando un convoy que jamás existió. Y comprendió, con una mezcla de ira y resignación, que el conocimiento había llegado demasiado tarde. En su cuaderno personal escribió una nota final, fechada el día 26 de mayo de 1943. «He oído la voz del enemigo, pero hablaba con nuestro eco. La guerra ya no se libra con balas, sino con verdades invertidas». Esa frase nunca llegó al archivo oficial. Quedó entre las páginas del cuaderno, oculto bajo una capa de polvo, hasta que décadas más tarde, en 1962, un investigador alemán lo encontró en los depósitos del Bundesarchiv. Su anotación,
tan simple como devastadora, resumía el principio fundamental de la guerra invisible, que en el éter, la primera víctima siempre era la verdad. Berlín, junio de 1943. En los sótanos del OKM, el Comando Naval Supremo, el aire olía a humo y tensión. Un círculo de oficiales rodeaba la mesa central, donde reposaban los informes provenientes de Rennes, Lorient y Brest. Las páginas hablaban por sí solas. Señales falsas, coordenadas inexistentes, submarinos hundidos persiguiendo un espejismo. La gran maquinaria de inteligencia alemana había caído en la trampa. El almirante Karl Dönitz entró sin anunciarse. Su rostro, endurecido por la guerra y la falta de sueño, parecía de piedra. Golpeó la mesa con el puño cerrado y gritó: «Hemos confiado en un eco, no en un barco». El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a responder. Los analistas del B-Dienst, antes considerados la élite de la interceptación, bajaron la mirada. El prestigio que habían ganado al descifrar códigos aliados en años anteriores se desmoronaba en cuestión de minutos. Una comisión fue creada para investigar el desastre. Los informes se cruzaban con acusaciones veladas. Errores de interpretación, exceso de confianza, incompetencia en la verificación de fuentes. Pero en el fondo, todos sabían que el enemigo había demostrado algo más peligroso que la fuerza: el dominio del engaño. En los pasillos del comando, un rumor comenzó a circular: que los británicos habían logrado manipular no solo las ondas de radio, sino también la mente del adversario. El propio Dönitz, furioso pero lúcido, ordenó revisar cada protocolo de interceptación. Aún así, la confianza estaba rota. Mientras tanto, en Londres, la oficina de guerra tomaba nota. La táctica había funcionado tan bien que se decidió repetirla meses después, durante la cobertura previa a la invasión de Sicilia. Aquella operación, inspirada en la trampa del Atlántico, demostraría que el engaño ya no era un recurso, era una doctrina. Mayo de 1945. Europa ardía en ruinas, y el eco de los cañones se desvanecía entre ciudades destruidas. En un campo de prisioneros británico, a las afueras de Winchester, el doctor Wilhelm König pasaba sus días observando las antenas que sobresalían en el horizonte. Eran simples postes metálicos, pero para él representaban el símbolo de una guerra que no se había librado solo con armas, sino con frecuencias y silencios. Un oficial aliado se acercó una tarde con un cuaderno de interrogatorio. König habló con serenidad. «No perdimos por falta de oído», dijo. «Perdimos por creer que la verdad siempre sonaba igual». Sus palabras fueron anotadas y archivadas bajo la referencia U.S. National Archives, documento FO 234, testimonio número 27. En otros campos, antiguos operadores del B-Dienst dieron versiones similares. Uno recordaba las noches en Rennes, escuchando las mismas señales repetirse una y otra vez sin sospechar el engaño. Otro confesó que, al final, ya no sabían distinguir entre lo real y lo inventado. En los informes aliados conservados en Bletchley Park, se lee: «El enemigo fue vencido por su propia confianza en la perfección de la máquina». Décadas después, historiadores del National WW2 Museum y del Imperial War College coincidieron en un mismo análisis. La guerra de información había redefinido el poder. No se trataba de destruir al enemigo, sino de hacerle dudar de su propia percepción. El mar seguía siendo vasto, pero el conocimiento había cambiado su naturaleza. La inteligencia, como el océano, no se domina con fuerza, sino con duda. Aquel día, las ondas no transmitieron órdenes ni convoyes, solo el eco de una mentira que navegó más lejos que cualquier barco. A continuación, tienes dos historias destacadas más justo en tu pantalla. Si esta te ha llegado, no querrás perderte las otras. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.